Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ...27 de junio de 2023... Qué placer enorme estar con ustedes, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, ser consistentes en llevarles, como siempre, la misión de mantenerlos informados desde muy tempranas horas de la mañana y darle paso a esta hora y media para los análisis pertinentes de temas importantes de país. Esta mañana vamos a hacer una lectura sobre varios aspectos que están en relieve de las discusiones en el quehacer político, económico y social. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado René Martínez, sociólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias también al doctor Oscar Martínez, politólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo. Bueno, vamos desde luego a comenzar a hacer un análisis particularmente con relación a cómo este fin de semana, sin duda alguna, se han llevado a cabo una serie de actividades importantes en el quehacer de la actividad política, pero también con motivo de la celebración de los Juegos Centroamericanos y que se ha dado en un contexto importante de resultados obviamente deportivos, pero también de mucha confianza y seguridad para los atletas, sobre todo en el marco de lo que es la 15ª prórroga que hemos tenido del régimen de excepción, ¿no? Sí, bueno, realmente el hecho de haberse celebrado aquí los Juegos Centroamericanos y del Caribe es un hecho importante por la situación que El Salvador se convirtió como un héroe de la región, porque salvó a la existencia de estos juegos porque lo tenía Panamá y sí. Panamá declinó y estaban para el 2022 por razones de pandemia, etcétera. Y es bueno resaltar que el comité organizador da de 6 a 8 años la preparación y aquí en El Salvador pues se hizo en tiempo récord, se hizo en año y medio. Las fuerzas de la oposición pues decían que no se iba a salir, que era imposible. Pero como dijo el señor presidente, no nos detuvimos a escuchar los que consideraban la situación. Entonces, realmente fue un éxito. Fue una presentación pues fuera de serie, ¿verdad? Donde están participando 5,000 atletas. También se dio una renovación de los centros deportivos y reconstrucción, lo cual viene a sentar un precedente debido a que nunca en la historia de El Salvador se había invertido tanto en el deporte, y el deporte es sumamente importante para el desarrollo de la sociedad, y también queda claro que abre una nueva etapa en la historia del fútbol, de los deportes. Las diferentes disciplinas, varias disciplinas en las que han estado activas, ¿no? Exactamente, estamos viendo la lista de medallas hoy en la mañana y El Salvador pues, y esto lo digo con buena lid, va de último lugar en las medallas, ¿no? Pero esto es el lastre que tenemos del descuido, del descuido en que se encontraba el deporte aquí en El Salvador, pero realmente hemos tenido sorpresas, por ejemplo en el baloncesto, en el judo, en remo, ¿verdad? Sí, en judo tenemos dos medallas, ¿verdad? Sí, tenemos 2 medallas. Entonces, sí, salvadoreño se ha caracterizado por ser guerrero, ¿verdad? No solamente en otras disciplinas, sino que también en el deporte, y se puede decir que a pesar de la situación en que se encontraba en la postración, pues se están teniendo resultados. En su momento escuché decir al presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, sostener que esta nueva etapa en la que se pone a prueba los alcances que puede tener las disciplinas con las que va a participar el país van a servir precisamente para medir los alcances de cuáles van a ser las apuestas pertinentes que se deben de hacer. Sabemos que el país a lo largo de los años ha venido sufriendo muchas bajas en términos de calificación y categoría, ¿verdad? Muy poco hemos tenido realmente esos triunfos.
Bueno, de hecho, la misma selección nacional el día de ayer, pues tuvimos nuevamente un resultado bastante cuestionable desde el punto de vista de tratarse sin el menosprecio que obviamente el técnico puede tener el otro equipo, ¿verdad, Martinica? Pero en este caso, ¿de quién se trataba? Esta es la realidad, pero esta realidad también puede de alguna manera tener otra historia, ¿no? Se le puede dar otro componente siempre y cuando sea un enfoque pertinente, y a eso me refería cuando decía el presidente del INTE, bueno, nos va a servir para saber a qué le vamos a apostar, ¿eh? Es que precisamente esa enorme inversión que se hizo para organizar los Juegos Centroamericanos es un punto de partida para establecer una diferencia entre lo que es el deporte de ayer y el deporte de mañana. Nosotros hemos venido quizá obteniendo algunos buenos resultados en otros Juegos Centroamericanos, pero eso es producto de camadas que te surgen. Sin embargo, no hemos podido consolidarnos como país en términos deportivos, y eso porque no ha habido una inversión importante en el deporte y en los deportistas, ¿no? Entonces, el presidente del INDE, Yamil, decía, bueno, esto nos va a servir para establecer un diagnóstico. Necesitamos construir las bases para que El Salvador se convierta en un referente del deporte, así como somos referentes en el combate a la delincuencia, y esperamos ser referentes también en el combate a la corrupción. Entonces, ser un referente en el deporte, pero eso implica inversión, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en este momento, o en estos juegos al menos, no se está esperando o no se va a medir lo que sucede en función del número de medallas, sino que lo que se está construyendo es un diagnóstico. Ya de entrada te digo de que por lo observado de nuestros atletas, la selección femenina de básquetbol, ese es un punto a apostarle, ¿no? Que esa selección está dando muchos resultados y es una promesa. El punto es que llegue a ser el referente del básquetbol a nivel centroamericano y del Caribe. Lo mismo esperamos con los otros deportes. Todavía falta bastante de la competencia, ¿no? Sí, la otra semana todavía va, ¿verdad? Todavía hay en lo que se puede competir. Realmente nunca hemos estado a la cabeza del deporte a nivel centroamericano y del Caribe. Esperamos estarlo. Esa es la apuesta, porque hay una relación entre lo que es el desarrollo del deporte, el desarrollo de la cultura y el desarrollo de la democracia misma, en el sentido de que una inversión importante en términos de cultura política pasa también por una inversión importante en el deporte, porque eso a su vez genera mayores oportunidades, y es acá donde nosotros podemos, después de resolver un problema, ir resolviendo las causas, ¿no? El deporte, la inversión en el deporte va a servir de soporte también para garantizar que problemas tales como la delincuencia no vuelvan a resurgir en el país. Es una buena palanca. Bueno, hablando de tema de seguridad, obviamente se podría considerar que esta estrategia implementada por el gobierno ha sido la correcta para lograr esos cambios en el tema de seguridad, doctor. Sí, claro que sí, y estamos viendo productos de eso, ¿no? Es decir, del éxito, porque el éxito no se puede considerar con el simple hecho del encarcelamiento de los delincuentes o de los terroristas, sino en atacar, contrarrestar, minimizar las causas que dieron origen a la creación de la delincuencia en El Salvador. Entonces, y en El Salvador pues se están lanzando una serie de políticas públicas y gobernanzas en los campos económicos, políticos, sociales, culturales, y ahora lo vemos deportivos. El hecho de que existan estas condiciones de seguridad son los que permiten obviamente tener estos eventos de esta naturaleza a nivel de región. Es decir, donde se han recibido, se encuentran en el país 5,000 atletas de la región, incluido pues, además de sus entrenadores, además de las familiares y además de los amigos que los acompañan, que el presidente Nayib Bukele hizo un llamado, ¿no? A los periodistas, es decir, que como existe una campaña por algunos sectores que en este país no hay democracia, pues los invitó a que vayan, que platiquen con las personas, que lo digan en los medios, lo expresen en los medios de qué es la realidad que se está viviendo aquí en El Salvador. Pero no solamente atrae
este tipo de eventos, sino que El Salvador se ha convertido en centro mundial, por ejemplo, del surf a nivel internacional. Es decir, donde hemos tenido aquí por 4 o 5 veces, hemos ido a la capital mundial, donde se han celebrado reuniones por ejemplo, del sector financiero internacional, de la banca internacional. Entonces, no solamente crea este tipo de eventos, claro, sin dejar por fuera también que ya lo tenemos a final de año, un certamen de belleza de Miss Universo. Todos estos eventos no serían posibles si no existiera realmente una seguridad en el país. Pero también no solamente estas situaciones deportivas, sino que también atrae la inversión extranjera del país y promueve la inversión nacional, ¿no? Porque acordémonos que en el tiempo que existían aquí las pandillas, el accionar de las pandillas, las personas no invertían, no ponían negocios precisamente porque los iban a extorsionar. Y todo ese dinero que se ha dejado de estar erogando hacia el terrorismo, los emprendedores, los pequeños empresarios, pues ha resultado que se pueda invertir, y eso ha dado como resultado la dinamización de la economía. Ok, ¿vale? Interesante, porque es un pilar fundamental que también, si lo recogemos a lo largo de la historia, ha venido desde luego mostrando signos bastantes, digamos, bajos en esa materia. ¿Puede el gobierno, entrando ya en una materia más, digamos, concreta, directa, puede el gobierno seguir combatiendo las pandillas sin utilizar el régimen de excepción, como en algún momento se lo expresan algunos sectores de derechos humanos? Sí. Mira, en el caso de El Salvador, la delincuencia terrorista había crecido tanto que la única forma de combatirla era con las herramientas que se han usado hasta el momento. Es decir, no se podía combatir una delincuencia con más de 80,000 militantes, ¿verdad?, con los mecanismos tradicionales y sobre todo en el marco de la impunidad. En ese sentido, el Plan Control Territorial parte de crear las condiciones en términos penitenciarios, las readecuaciones jurídicas importantes, pero también utilizando una herramienta constitucional como es el régimen de excepción. Eso le da operatividad tanto a la policía como al ejército para poder combatir a la delincuencia, ¿no? Sin embargo, algunos abogados, cuando les he hecho esa pregunta, sostienen de que para eso existen las actuales leyes que respaldan precisamente los códigos penales, procesal penal, que son los que respaldan precisamente, o sea, como quien dice, no habría necesidad de mantener un régimen de excepción, ¿no? Si eso fuera así, la delincuencia no hubiera crecido tanto. Con el ritmo que se traía, no solo en términos de los procedimientos que se utilizaban en términos judiciales, sino que también con el alto grado de impunidad que existía, si hubiéramos seguido con esos mecanismos tal como los traían los gobiernos anteriores de Arena y del FMLN, en este país y sin que la delincuencia creciera más, ¿no?, en este país se hubiera necesitado 120 años para combatir ese nivel de delincuencia que se tenía. Y esto partiendo del supuesto de que no creciera más, ¿no? Ahora, es obvio que si existe una herramienta constitucional que te permite combatir un problema de esta magnitud, la vas a usar. Distinto fuera que el régimen de excepción ni siquiera estuviera contemplado en la Constitución o se hubiera sacado de la manga de la camisa, ¿no? Entonces acá la disyuntiva, porque siempre te hablan de violación a los derechos humanos, el punto es que tú tienes los derechos humanos de las víctimas y los derechos humanos de los victimarios. Se habían estado respetando hasta el momento los derechos humanos de los victimarios, ¿sí?, no los derechos humanos de las víctimas, pues. Si es que las víctimas, estamos hablando de millones de salvadoreños que eran extorsionados, que vivían con miedo, que sus hijos no podían salir a las calles. Hemos vivido esa era de la gran delincuencia que provocó que cientos de miles de salvadoreños se fueran del país, que cientos de miles de salvadoreños vivieran con la congoja permanente de que sus hijos regresaran por la noche. Cientos de miles de salvadoreños a las cuales las pandillas les metían la mano en el bolsillo para sacarles la extorsión,
aparte de los cientos o miles de millones de dólares invertidos en la seguridad privada, ¿verdad?, que estaba en manos también de algunos políticos que forman parte de esta gran conspiración de la delincuencia. Entonces, decir que con los mecanismos actuales se puede resolver el problema, esa es una trampa. Y eso lo saben bien los abogados que lo plantean. A ver, doctor Óscar Martínez, otro de los argumentos que antecede a este planteamiento o a esta crítica que se hace de parte de estas ONGs o personas de derechos humanos es la violación precisamente de los derechos de personas que están presas, inocentes, y de otras que han fallecido en este mismo contexto. Bueno, ¿qué se puede decir? Para empezar, estas organizaciones de derechos humanos realmente son activistas políticos. Se lo digo porque soy investigador académico, entonces uno cuando usa una fuente tiene que investigar el origen de la fuente. Y si nosotros nos damos cuenta quiénes son aquí los organismos de derechos humanos que critican eso, realmente son activistas políticos, que en su mayoría de estas ONGs son militantes del FMLN, incluso fueron funcionarios del FMLN. Entonces, ellos forman parte de la campaña de desprestigio en contra del gobierno salvadoreño, para tratar de desprestigiar realmente el éxito que se está logrando con respecto a los derechos humanos. Y hay que tener en cuenta una situación que es muy importante. El Plan Control Territorial, el estado de excepción, son los mejores mecanismos para la protección y defensa de los derechos humanos de la población. Se ha garantizado reforzar y fortalecer la democracia, la participación plena y directa de la población en los actuales eventos nacionales que se dan, ya sean religiosos, así lo vemos en Semana Santa, es multitudinarias que no se habían visto por décadas aquí en El Salvador. Vemos eventos deportivos, vemos conciertos, etcétera, etcétera, donde la población antes no podía salir. Por ejemplo, para poner el último ejemplo, en lo que hubo en el Mágico González, ¿a qué hora se terminó esa actividad? Es decir, y esas personas iban para diferentes lugares del país, ¿verdad? Y antes acordémonos que aquí prácticamente vivíamos en estado de sitio impuesto por las pandillas. Me quiere decir que no hay una realidad que no se puede ocultar, claro, ¿no? Como parte del resultado de todas las acciones. Exactamente. Entonces, decir que los que están presos no son delincuentes, no son violadores de los derechos de la ciudadanía decente, porque eso hay que estar en claro, ¿no? El objetivo fundamental y único que tenía el terrorismo eran las personas decentes, las personas trabajadoras. Entonces, y ellos tienen toda una campaña, ¿verdad?, a nivel internacional que prácticamente ha perdido peso. Y eso lo hemos visto. Para categorizar entonces en términos así concretos, es que hay que ver el tema de la cual ha sufrido la persona que ha sido víctima, ¿verdad? Y también los victimarios, en este caso, por los cuales ellos están en su momento, estos grupos cuestionando algunos aspectos, ¿no? Sí, claro, ese es un buen punto, ¿no? Pero realmente el punto de crítica de estos activistas de ONGs es precisamente el deseo de volver a la situación anterior. Otro aspecto que le he escuchado decir, y sobre todo en denuncias públicas, es las tareas que realiza el Ejército de seguridad pública, que no son competencias particularmente, sobre todo cuando se realizan retenes en carreteras, y sobre todo viene la acción de los miembros del Ejército y no de la Policía Nacional Civil. ¿Hay base legal en esto? A ver, licenciado. En condiciones normales, es decir, fuera de un régimen de excepción, el Ejército no podría. Es decir, la función del Ejército, si bien es, digamos, salvaguardar la soberanía, ¿verdad?, el territorio, en términos fuera de un régimen de excepción, pues no le competen funciones de seguridad pública. Sin embargo, cuando estamos hablando de un régimen de excepción, estamos hablando precisamente de eso, una excepción, ¿no? Y la policía por sí misma hubiera sido incapaz de combatir a la delincuencia, porque los grupos delincuenciales no solo tenían muchísimo dinero, sino que también armas, pues, toda la logística, el control de más del 80% del territorio. Entonces, prácticamente se mandaba a morir a los policías, pues.
fue necesario ese régimen de excepción, pero con el punto que cuestionan algunos organismos de derechos humanos sobre los muertos que ha habido durante este régimen de excepción, están hablando de los, digamos, de los presos, hay que irse a los datos. O sea, presos, digamos, muertos en prisión siempre hay. Y cuando nosotros revisamos los datos de los últimos 10 años, con una población penitenciaria alrededor del 50% de lo que se tiene ahorita, el número de muertos casi es igual a lo que se ha tenido en este momento. Ahora, el punto es si esos muertos son producto de abusos de parte de las autoridades o si las personas capturadas que son inocentes, eso resulta que no es extraño, porque la autoridad lo ha reconocido, sí, de hecho han facilitado eso, ¿no? Es que eso forma parte de todo proceso judicial, siempre hay un margen de error. Ahora, el punto es si ese margen de error es producto de un error judicial, y cuando se dice error judicial significa que deliberadamente, ya sea tus captores o la fiscalía, deliberadamente o con pruebas falsas, te meten a la cárcel. Entonces, allá hay un error judicial y hay una responsabilidad de parte del Estado. Lo otro es que en el marco de una delincuencia como la que vivíamos, recuerda que había mucha gente que obligada tenía que participar de los grupos delincuenciales, pero en lo hay que un es limbo, hay una frontera en ese análisis. Hay una frontera, pero digamos en el proceso de investigación. Saber quién, por qué y bajo qué presión lo hacía. Y eso forma parte de la investigación criminológica. Y eso lo tienen que determinar en función de las pruebas. Pero de entrada tú no puedes decir que esta persona es inocente o no. Porque, por ejemplo, cuando estos organismos te dicen, allá hay X número de inocentes, la pregunta que siempre me he hecho yo es, bueno, ¿y cómo saben quiénes son los inocentes? O sea, ¿cómo saben ellos quiénes son los inocentes? ¿Dónde está la experticia que me indique eso, no? Entonces ellos parten de los mismos datos de los que estamos hablando, del margen de error que es común. Entonces ustedes descalifican sistemas, estas acusaciones, estas aseveraciones que se hacen de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y de detenciones. Yo lo que digo es que no forma parte, o sea, perseguir la delincuencia no es una violación a los derechos humanos, porque eso garantiza los derechos humanos de la inmensa mayoría. Ahora, si hay abusos, eso hay que investigarlo, y eso el mismo ministro de Seguridad Pública lo ha reconocido, ¿no? Hay que investigar si hay abusos y hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley, ¿no? Pero no se puede caer en la trampa en este momento de relajar todas las medidas, porque entonces todavía existen masas críticas de delincuentes que podrían hacer resurgir esta delincuencia, y si eso sucede se va a echar al traste todo lo que se ha trabajado. Si eso sucede va a generar una enorme decepción de la población y desilusión, pues. Entonces, a la pregunta de si debe o no continuar el régimen de excepción, a criterio de ustedes sí debe mantenerse. A ver, no, porque una cosa es lo que bueno, a mi criterio sí, ¿verdad? Y la otra cuestión es que si la Fuerza Armada no hubiera participado en el Plan Control Territorial en estado de excepción, violaría la Constitución. Porque por Constitución, por mandato de Carta Magna, la Fuerza Armada es la responsable de la integridad territorial y la soberanía del país. Y acordémonos que aquí el control lo tenía en más del 80%. El control social era de las pandillas. Entonces... y acordémonos también que aquí es una guerra la que tenemos, y una guerra peor que la que había en la década de los 80. En la década de los 80 murieron alrededor de 80,000 personas, y en esta guerra hemos tenido el deceso de 120,000 personas. Entonces, el hecho de que la Fuerza Armada participe es sumamente constitucional, de verdad, incuestionable, y se justifica la presencia de la Fuerza Armada en el territorio, ¿verdad? Mientras exista el peligro, ¿verdad? Terrorista en el país. Y entonces, y hay remanentes, y entonces hay que buscar, hay que hacer las extracciones que están dando en estos momentos, ¿verdad? Precisamente para garantizar pues al 100% la seguridad del país. Y la otra cosa, en cuanto a los códigos, sí, pero ese es un análisis que se cae por su propio peso. Pues sí, había unos códigos, pero existía la delincuencia. Había unos códigos, pero existía la corrupción. Entonces, el éxito del estado de excepción viene a ponerle el punto, ¿verdad?, que realmente
era un fracaso el ordenamiento jurídico que había, porque al final de cuentas lo que existían eran ciertas legalizaciones y justificaciones y portillos para dejar en libertad, ¿verdad?, a la delincuencia. Y así lo vimos históricamente. Los salvadoreños sabemos muy bien esa historia, que capturaban al pandillero y al día siguiente salía, y salía pues a asesinar a las víctimas. Bueno, y a propósito, con relación al tema de estas desapariciones y muertes que en su momento la Fiscalía diera a conocer y que reveló precisamente en este mismo programa, donde hay cierta cantidad de casos, creo que fueron 142, si no mal no recuerdo, sí, casos de muertes de reos que habían sido detenidos bajo la figura del régimen de excepción. Yo recuerdo que una de las panelistas nuestras del día viernes, Tania Pastor, por cierto, decía que ese tipo de muertes deberían de investigarse y no cerrarse casos así. Así, ¿no? Es que si estamos construyendo una nueva institucionalidad, tal como lo estamos viendo, ¿sí?, ese tipo de casos tienes que investigarlos, pues. Ahora, como te digo, muertos, digamos, durante o en el sistema penitenciario, y los muertos son... Eso es común, ¿no? O sea, es común no significa que sea masivo, sino que es común significa que son muertes que se dan, ya sea por enfermedades crónicas, bueno, por lo que sea, ¿no? Ahora, si hay abuso de poder, eso tiene que investigarse. El ministro de Seguridad decía de que se han investigado esos casos, ¿verdad?, y que se siguen investigando los que faltan para poder determinar responsabilidades también, porque si vamos a hacer las cosas tal como las estamos haciendo hasta el momento, hay que hacerlas bien. Ahora, si hay error judicial, el Estado responde. Hasta el momento de los casos investigados no hay pruebas de que haya existido error judicial o que haya habido abuso de poder en el caso de las muertes que han sido investigadas, pero el mismo ministro dice que ese es un proceso que se está llevando a cabo, que debes continuarlo, ¿verdad?, porque los resultados de este plan control territorial son tan exitosos que no podés permitir que haya algún tipo de resquicios a partir de los cuales la delincuencia pueda resurgir de nuevo. Ese es el punto, ¿no? Y hay que también hacer las readecuaciones jurídicas pertinentes para garantizar el aspecto que estaba detrás de la delincuencia, que era el aspecto de la impunidad. O sea, el Código Penal, así como estaba establecido, dejaba una serie de pasadizos que eran aprovechados muy bien por los abogados para dejar en libertad, es decir, para ir reproduciendo la impunidad en el país. Nosotros recordamos casos decía, capturaron a fulano, lo recapturaron, y había estado ya procesado varias veces por asesinato, y nos decía, bueno, ¿y cómo es que está libre? Era precisamente por esos tecnicismos que estaban planteados dentro del Código Penal. Y esa es una de las cuantas razones por las cuales le dan también esa sustentabilidad, digamos, de aceptación que la población tiene precisamente al régimen de excepción. En la encuesta de la Universidad Centroamericana UCA, creo que el día de ayer, hacía una reflexión pertinente con relación a ese tema y colocaba, creo que en un nivel de percepción, si no me equivoco, del 97%, ¿verdad?, de la población, que sostiene que la delincuencia ha disminuido, y el 95% que en su momento sostenía que el régimen de excepción pues ha contribuido precisamente para bajar esos niveles. Me están solicitando una pausa comercial, vamos a irnos a la pausa y regresamos con más, analizando el tema de la seguridad desde la perspectiva de ustedes. Gracias por estar con nosotros, son las 6:59. Pausa. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, y continuamos nuestro análisis y conversación sobre el tema de una evaluación del régimen de excepción en el marco de del cumplimiento de los 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, y por supuesto de esta 15ª prórroga, y que se da en un contexto de realidades en las cuales por un lado tenemos la versión muy significativa sobre la reducción de índices delincuenciales, pero también bajo otra mirada también de organismos de derechos humanos que cuestionan el tema en particular por algunas violaciones que se están cometiendo bajo el régimen. Y ante la pregunta
surgiente de que si esto es valedero que continúe o no vale o continúe. A ver, este tema en particular también trae consigo lo que hablábamos anteriormente de que es considerado como uno de los principales logros en el actual gobierno, y lo dicen las encuestas. El día de ayer la más reciente fue de la Universidad Centroamericana UCA, ¿no? Sí, bueno, es bueno remarcar que tiene mucha importancia esos datos, porque provienen de una universidad que ha tenido una abierta oposición al gobierno y que ha sido pues seriamente crítica al Plan Control Territorial y al estado de excepción. Hay que tomar en cuenta también que ha habido toda una campaña en contra del estado de excepción y el Plan Control Territorial, pero a medida ha transcurrido el tiempo, ya estamos en la 15ª, lo que ha venido a demostrar a través de las encuestas, no solamente de esta institución, sino que las que se han hecho pues a nivel regional o a nivel continental, que la población respalda el estado de excepción. Es decir, y la gente, lo que dice, pues la gente común y corriente, ¿verdad? Escuchamos que dicen, bueno, ojalá siga el estado de excepción, ¿verdad? Porque para ellos realmente es una garantía de que va a haber respeto a sus derechos, ¿verdad? Va a tener la libre circulación, la libre expresión, porque hasta eso se había perdido, ¿no? Estamos hablando de cerca de casi un 100% de la población, ¿verdad? Lo cual hay que dimensionarlo en su justo contexto, porque no solamente el éxito per se del estado de excepción, sino que el éxito del liderazgo del presidente Nayib Bukele y su comité de seguridad, que han tenido un rol fundamental en la sociedad, y que esto se percibe, y a mí pues yo lo he visto, ¿verdad? Lo he visto, como dicen algunos abogados, con mis propios ojos. Vi al ministro de Seguridad ahí por el Sabor del Mundo, ¿no? Y la gente lo abrazaba, salía a abrazarlo, los niños también. O sea, se han convertido en héroes, ¿verdad? En héroes. ¿Por qué? Porque realmente era la situación más apremiante. Si nosotros estudiamos las encuestas que se han hecho en los últimos 20 años, por decir algo, ¿verdad? Realmente el principal problema que tenía la población salvadoreña era la inseguridad. Era la inseguridad porque no permitía no solamente el emprendimiento económico, sino que no permitía ninguna de las actividades, es decir, ni estudiar, es decir, y afectaba pues la salud mental, y además eso obligó a que personas dejaran los lugares. Había un desalojo forzoso de comunidades por pandilleros, y también una emigración forzosa, ¿verdad?, de salvadoreños a Estados Unidos. No hay que olvidar, la historia es reciente, no estamos hablando de una década ni de 3 décadas, sino que estamos hablando de hace aproximadamente 5 años, cuando miramos que en El Salvador del mundo salían caravanas hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora se ha dado un vuelco, y en las últimas encuestas que se han hecho, bueno, en las encuestas que hacían anteriormente, ¿no?, que de 10 salvadoreños, 9 querían emigrar. Y hoy resulta ser que en las últimas encuestas hemos visto los datos que de 10 salvadoreños, 1 quiere emigrar. A ver, siendo un poco meticulosos a la hora de estudiar un diagnóstico de reflexión o de investigación, como lo ha hecho la Universidad, en este caso, bueno, la Francisco Gavidia, también la Universidad UCA, vemos que también hay otros factores que no deja de llamar la atención y preocupar a la población, que es el factor económico, es decir, que viene siendo como el punto que apremia ahora que vivimos, llamémosle, en una condición diferente de seguridad, ¿no? Bueno, creo que ese es otro de los grandes retos que se plantea, o desafío para un país como el nuestro, que ha estado letargado en aspectos que tienen que ver con la economía, con el empleo, con el alto costo de la vida, producto de las extorsiones y otros elementos que era producto de la inclemencia delincuencial que vivíamos. Y en ese sentido, vayámonos a los datos también, ¿no? Digamos, con todos los cuestionamientos que hacen estas organizaciones de derechos humanos, si tú revisas la historia, cuando vivíamos en la era de la gran delincuencia, tú no vas a encontrar a ninguna de estas organizaciones de derechos humanos exigiéndole al Estado resolver el problema de la delincuencia para que no haya tantos muertos. Ninguno.
O sea, no hay ninguna posición beligerante tal como la tienen ahorita para frenar la guerra contra la delincuencia. En esa época de la gran delincuencia tú no vas a encontrar a estos organismos exigiéndole al Estado que cumpliera su papel de seguridad pública. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el problema, resolver la delincuencia, no es uno de los principales logros de este gobierno, sino que es el principal logro de este gobierno. Y ese es un logro histórico. O sea, estamos hablando de venir de ser el país más violento del mundo, con una tasa de homicidio de 3 dígitos, a pasar a ser el país más seguro de la región continental y con una tasa de homicidio de 1 dígito. Y el mejor espejo, el mejor espejo de lo que se está haciendo y que se está haciendo bien, lo tenemos en este momento en Honduras. Si es que todo lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo en Honduras con esas masacres, asesinatos, eso era el día a día de nuestra realidad hasta hace es interesante el ejemplo que usted, licenciado, coloca sobre la mesa con relación a ese tema que ahora golpea fuertemente a Honduras. Y está golpeando a Honduras, está golpeando a Guatemala. Todos los candidatos presidenciales en Guatemala, la promesa que le hacían a sus poblaciones, porque son poblaciones que también emular lo que aquí se ha hecho, ¿no? Correcto. ¿Y eso qué significa? No solo que el problema de la delincuencia es un problema regional, sino también significa que lo que se ha hecho en el país ha tenido éxito. El punto es que el reconocimiento nacional e internacional que tiene el presidente Nayib Bukele radica precisamente en resolver ese problema. Ese es el problema, ¿no? Ahora nos vamos a las causas. No es que antes no existiera o la población no tuviera el problema económico de desempleo, bajos ingresos, etcétera. No. Lo que pasa es que antes, cuando se le preguntaba a las personas cuál es su principal problema, te decía la delincuencia. Pero no era porque tuviera resuelto el problema económico. Es válido encontrar, digamos, un planteamiento para decir, bueno, ya se resolvió el tema de la delincuencia, hoy resolvamos el problema de la economía. Exactamente, ese es el punto. O sea, ya se resuelve el problema, ahora nos vamos a las causas de los problemas. ¿Cuál es la causa? No, obviamente la falta de empleo, mejores salarios. Entonces hoy la gente te puede decir, mire, mi problema ya no es de que si voy a sobrevivir este día, sino que mi problema es que necesito mejores empleos, mejores salarios, mejores oportunidades. Eso tiene que ver con la inversión pública y la atracción de la inversión privada, y ese va a ser, yo casi lo apuesto en este momento, ese va a ser el legado del presidente Nayib Bukele en su segunda gestión, meterse con las causas de los problemas, ¿verdad? Ahora, muchos de esas... Cuando usted me dice con su segunda gestión es dándole por sentado de que va a la reelección gana la reelección, ¿no? Se va a someter a una elección para su segunda gestión. No hay ningún dato por ningún lado que diga de que no va a ganar de forma abrumadora, ¿verdad? Eso ya está decidido, pues la cuestión presidencial está decidida. Las mismas encuestas lo dicen. Y esas encuestas no se van a caer en el último año, ¿verdad? Ese es un hecho. Entonces, en esta segunda gestión, primera gestión resuelve problemas, segunda gestión va a resolver o va a empezar a resolver las causas de esos problemas, porque tampoco las condiciones o las crisis económicas se resuelven de la noche a la mañana. Claro, ustedes son sociólogos, politólogos y saben muy bien que las causales de un problema o flagelo social radican en un ADN que se conoce como pobreza, acceso a muchos aspectos que tienen que ver con indicadores sociales, ¿no? El principal problema es la desigualdad social, ¿sí? Y tú empiezas a resolver el problema de la desigualdad social a partir de la inversión pública y privada. Por ejemplo, ¿cómo se le entra a la desigualdad social en el término de la brecha tecnológica? Es lo que se hizo en la inversión, la entrega de las computadoras y las laptops a los estudiantes, el equipamiento para que tengan conectividad a todos los centros escolares. Eso es ir resolviendo las causas. Ahora, lo que está a la base es la desigualdad social, y eso es lo que tú tienes que ir resolviendo, pues. Bueno, doctor, en ese mismo, digamos, en ese mismo énfasis,
el elemento fundamental de todo esto es una apuesta de carácter económica que permita sacar del letargo en que venía la economía, producto de varios factores, entre ellos obviamente el factor de delincuencia, que era el que más golpeaba, ¿no? Claro, es que lo que pasa que es que resolver el problema de la delincuencia, por extensión, estamos resolviendo en cierta medida el problema económico, porque la existencia de la situación que nosotros teníamos era un impedimento para un crecimiento económico, para un desarrollo social. Entonces, media vez se libere, por ejemplo, tengo las amistades que dice, teniendo que el sábado, por cierto, lo vino, decía, bueno, mire doctor, a mí me tocaba que pagar $500 mensuales a las pandillas y pagaba $2,000 de aguinaldo a final de año. Pero eso era en diciembre, pero en noviembre me pedían el anticipo, que era de 1,000, o sea, pagaba 3,000. Entonces, y me dice, y ahora todo ese dinero lo logro invertir, comprando maquinaria, mejorando las condiciones de... Y eso lo vemos de esta persona, pero también lo vemos de una tortillera. Y también de una forma macro, ¿verdad? Porque un día de esto, a propósito, en consonancia con el ejemplo que usted está poniendo, se lo consultaba a un trabajador de una empresa grande y le decía, mira, pero ya ustedes acá, por cierto, en Sonsonate, ustedes como empresa no eran extorsionados acá. No, nosotros no, pero la empresa sí daba a nivel nacional para que no afectaran las tiendas. ¿Cuánto daban estas empresas a estos grupos? Por eso el énfasis de la cual la autoridad, se recuerda que en su momento dijo que esto ya va a ser castigado. Yo creo que es importante para saber... Esas son las readecuaciones. No estás alimentando siempre el monstruo. Esas son las readecuaciones jurídicas que tú tienes que hacer. Es decir, si resurge una extorsión a ese nivel, estás obligado por ley a denunciarla para que se pueda combatir. Sí. Es decir, ya no te puedes quedar callado. Y no estamos hablando de 5 centavos. No, estamos hablando, bueno, a nivel anual una empresa grande de esa naturaleza. Miles de millones de dólares. No estamos hablando. Bueno, miren, el tiempo se nos está acabando. Lástima no hablamos de las precandidaturas de cara a las elecciones. Y quería conocer también el análisis de ustedes sobre las aspiraciones que se tienen hoy en día, pero según tengo acá en el guión que nos da nuestro equipo de producción, nos vamos a quedar pendientes para la próxima. Pero a nivel de conclusión, estamos entrando en una nueva fase para poder ver un horizonte en la que las apuestas estratégicas deben de estar ya más enfocadas en poder solventar ese ADN de carácter social para salir adelante con la economía. Estamos entrando en la fase de ir resolviendo las causas de los problemas, es decir, y el que está a la base de la desigualdad social. Sí, doctor. Bueno, sí, yo creo que sí, estamos entrando a una modernización del Estado en el contexto de una refundación del mismo, que simultáneamente que se resuelve el problema delincuencial, también se resuelve en cierta medida el problema económico, porque eso permite dinamizar la economía, ¿verdad? Así es que yo considero que en el segundo mandato del presidente, si la población nos reelige y según las encuestas va a ser reelegida casi con el 100% del sufragio, entonces no queda duda que este país va a tener un mayor despegue y vamos a ser considerados, de hecho ya está siendo considerado como un referente no solamente continental sino que internacional por los avances que se han tenido en económico, político, social. Bueno, gracias doctor Oscar Martínez por habernos acompañado. Gracias también licenciado René Martínez. Un gusto. Sociólogo, gracias por la lectura que nos han dado desde la perspectiva de ustedes. Somos una plataforma de opinión periodística en la que concurren las diferentes corrientes de pensamiento, los cuales nos dan, digamos, como objetivo poderle ofertar a usted los diferentes puntos de vista y que usted logre construir su propia radiografía de país. Vamos a la pausa, gracias y volvemos con más.
Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Alexia Rivas, diputada del partido Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos, Alexia. Bienvenida. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días a todos los televidentes y a cada uno de los salvadoreños que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales. Es un placer para mí poder estar conversando con ustedes en esta mañana y, por supuesto, compartiendo espacio con mi colega también, mi querido diputado Mauricio Ortiz. Gracias también, Mauricio Ortiz, diputado de Nuevas Ideas, por Sonsonate. Gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Buenos días al pueblo salvadoreño que está pendiente siempre, ¿verdad?, de diálogo con Ernesto López, y también un gusto siempre compartir con mi amiga y colega Alexia Rivas. Mira, Mauricio, a propósito, pues mi solidaridad con todas las familias. Ayer los salvadoreños, a raíz de la fuerte tormenta, fuimos testigos de este bus en el sector de la terminal y la calle que conecta Nahuilingo, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios no hubo víctimas, pero sí. Sí, gracias a Dios que no. Mira, realmente. Fue un cuadro bien duro, ¿no? De ver ese bus que casi lo cubría. Casi lo cubría. Bueno, de hecho cayó un montón de agua ayer, pues. Era el desbordamiento del río que está ahí. Exactamente, cerca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son las primeras lluvias que caen. De hecho, teníamos un par de días ya que estaba lloviendo bien fuerte. Ayer tuvimos este lamentable hecho. Cabal ahí saliendo de la terminal de Occidente, que conecta con ahora el distrito de Nahuilingo, ¿verdad? No tenemos vidas que lamentar, pues, pero se suscitó este problema. Sí, lo importante es, y la acotación que hago es que tengamos siempre la debida precaución, sobre todo cuando se presentan este tipo de aguaceros, claro. Como decimos a buen salvadoreño, y especialmente los motoristas de transporte colectivo, ¿verdad? Porque lamentablemente me trajo al recuerdo lo que sucedió en la Málaga. Era el cuadro que veía, pero gracias a Dios no pasó más. Exactamente. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso quería hacer la acotación pertinente. A ver, cuéntenme, el fin de semana ustedes pues ya hicieron prácticamente oficial que van a buscar la reelección en la Asamblea Legislativa con Nuevas Ideas, ¿cierto? Así es, Ernesto, qué gusto haber tomado esa decisión, por supuesto después de una amplia consulta en lo personal con mi familia, contando con el respaldo de Dios y por supuesto con las bases de Nuevas Ideas, he decidido lanzar mi candidatura e inscribirme por un nuevo periodo legislativo en este proceso democrático que nuestro partido está viviendo. Fueron 2 días, el 24 y 25 de junio, en el cual se habilitó para cada ciudadano, para cada afiliado de Nuevas Ideas que así lo hubiese deseado participar en este proceso que va a durar hasta el 2 de julio, las inscripciones para poder el día 9 de julio ya participar ya formalmente en las elecciones de nuestro partido, en el cual hemos habilitado no solamente la participación de los salvadoreños que se encuentran dentro de nuestro país, sino también para todos los que se encuentran afiliados alrededor del mundo. Este proceso, por supuesto, que lleva esa visión que tenemos como partido de que sean nuestras bases, que sea una elección de la gente y, por supuesto, también nuevamente romper con un círculo que existía en nuestro país, que eran las cúpulas partidarias quienes determinaban las listas, quienes determinaban quiénes iban a ir en las primeras o en las últimas casillas. En Nuevas Ideas esto no es así, sino que es la gente quien determina pues quiénes van a estar en las primeras posiciones y quiénes se van a quedar fuera. Obviamente siempre con esa visión de querer lo mejor para el país, de sumar y no restar, y por supuesto para seguir este apoyo de transformaciones al presidente Nayib Bukele. Bueno, es interesante, digamos, diagramar un poco el periodo. 24-25 fue la apertura de inscripción y todavía se da hasta el 2 de julio. 2 de julio. Pero para el empadronamiento. Para el empadronamiento, porque la inscripción ya se cierra 24-25. El 9 de julio se somete ya a la elección interna. Exactamente, ¿cierto? sí. Solo para dejarlo bien en claro. Sí. Bueno, de hecho, como lo decía la diputada Alexia Rivas, el 24 y el 25 fueron las fechas establecidas por el Partido Nuevas Ideas para que nos inscribiéramos como precandidatos, ¿verdad? A los diferentes cargos de elección popular. De hecho, vimos también la noticia que el presidente de la República junto al vicepresidente también están inscritos dentro del partido para competir por las internas del mismo. Estamos viviendo una fiesta democrática gracias al Partido Nuevas Ideas, como bien lo decía Alexia Rivas. Somos el único partido que abre las puertas para que los afiliados de verdad elijan a sus representantes. Nosotros ahora somos precandidatos, si bien es cierto, somos funcionarios actuales porque anteriormente nos eligió el pueblo salvadoreño, pero ahora empezamos de cero otra vez desde el partido. Somos precandidatos todos, no tenemos asignado ningún número de casillas,
¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, en Sonsonate, ahora con la disminución de diputados, que obviamente fue iniciativa del presidente y nosotros aprobamos, anteriormente eran 6 escaños, ahora son 5, no sabemos de hecho cuántos ¿Conscientes que se someten a un proceso transparente? Sí, transparente de elección. Sumamente transparente, sí, de hecho eso es lo que nos motiva y a trabajar fuerte también con las bases, no solo ahora, ¿verdad? Sino que durante todo el tiempo que hemos estado nosotros ejerciendo la función pública, hemos venido trabajando no solo con las bases, sino que a nivel general con todo el pueblo, bueno, en mi caso de Sonsonate y El Salvador en general, ¿verdad? De hecho, como te decía yo, en Sonsonate solo son 5 espacios, pero estoy seguro que hay más precandidatos, ¿verdad? Hasta ahorita tengo el conocimiento que hay como 7 u 8, entonces solo van a quedar 5, no sabemos quiénes, ¿verdad? En mi caso personal, de igual manera, quiero acotar, pues ha sido una consulta también con la familia, ¿verdad? En mi hogar, ¿verdad? Una consulta también que hemos hecho con Dios, con la gente, y nos han dado el apoyo para volver a seguir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora. O sea, concurren varias la decisión concurre varias consultas, ¿verdad? Así es. Ok, a ver, ¿cuál es la diferencia más allá de cómo surge el deseo de inscribirse? Obviamente ustedes quieren seguir al frente, como ya lo expresan, pero ¿cuál es la diferencia entre la decisión de correr por un segundo periodo, a diferencia de otros compañeros, colegas, actuales diputados que no se inscribieron como diputados, sino que corrieron por otros cargos? Por ejemplo, Jorge Castro en Santa Ana. Tenemos el caso también de Marcela Pineda por Zacatecoluca, ¿verdad? Y otros. ¿Cuál es la diferencia en todo, digamos, o son decisiones personales? A ver. Creo que son decisiones personales. Estoy convencida de que nosotros aspiramos a seguir apoyando y sirviéndole a los salvadoreños desde las diferentes trincheras que así se nos permitan, y gracias a Dios tenemos un partido que también valora cada una de las decisiones. Estoy segura que tanto el diputado Jorge Castro como la diputada Marcela Pineda, quien es una extraordinaria diputada, colega y amiga, así como también inclusive el mismo doctor Serpas, quien también está corriendo ahora o va a correr como alcalde por uno de los municipios, de los 2 que están quedando ahora con esa nueva reforma en la Unión, y que se les ha respetado también esa decisión de querer servirle a su gente desde nuevos espacios. Evidentemente, en mi caso personal, he decidido seguir apoyando la gobernabilidad, seguirle dando al presidente Nayib Bukele también esas herramientas que han sido tan necesarias para iniciar unos cambios tan significativos para poder poner cada uno de esos precedentes necesarios que nuestro país estaba exigiendo, y sobre todo también porque he escuchado las bases de mi partido, he escuchado a los afiliados de Nuevas Ideas, quienes también me han pedido seguirles representando desde un cargo, desde un espacio, desde un lugar donde ellos también se han sentido representados, y creo que eso es muestra también de nuestro compromiso de querer seguirle apoyando y seguir aportando al país desde cada una de nuestras capacidades, y por supuesto desde un órgano tan importante donde también estoy segura que hay un gran interés de parte de la oposición de poder llegar a la Asamblea Legislativa para quitarle la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Es algo que hemos conversado con nuestras bases, y creo que al igual que el diputado también Mauricio Ortiz, como con mis demás colegas, estamos convencidos de que no vamos a permitir que esta gobernabilidad que ha sido dada para la gente y por la gente, nadie con ningún tipo de interés personal se interponga en ese camino que al final tenemos para construir un El Salvador más justo, un El Salvador más igualitario, un El Salvador que al final creo que todos merecemos. A ver, las recientes reformas que se hicieron para poder bajar el nivel del número de diputados, ya son 24 diputados menos que van a tener de acuerdo a la nueva tendencia a aplicar con la elección, ¿no? Eso significa que obviamente hay menos espacios para otros. Claro, realmente eso es lo que nosotros dijimos desde un inicio, pues si esto hubiera sido en las legislaturas pasadas, te aseguro que no hubiera sido aprobado. De hecho, la gente pudo ver el criterio o los argumentos que en esa plenaria propuso la oposición, y básicamente ellos estaban desesperados. Entre pasillos incluso pudimos escuchar, porque ellos obviamente entraron por residuo, donde decían, aquí ya nos fregaron, por no decir otra palabra, lo que dijeron ellos, lo que nosotros escuchamos. Bueno, de hecho, era concatenando un poco la pregunta, en algún momento ustedes estaban conscientes que votaban por
reducir el número de incluso... Claro que sí, lo que pasa es apostando un poco la visión de que no podrían haber espacios también para ustedes. Lo que pasa es que aquí no caben agendas personales, ¿verdad? Es el proyecto de país. ¿Votaron conscientes de esa situación ustedes? Exactamente. Entonces el mismo presidente lo decía. Acá van a quedar los funcionarios públicos, ya sea alcaldes y diputados, que la gente crea que los va a representar bien. Entonces, en ese sentido, es un proyecto de país que nosotros estamos apoyando, no proyectos personales. Es decir, estar en un curul es un tiempo eventual. No te vas a enquistar estando ahí. Obviamente, si haces bien tu trabajo, es probable que la gente te vuelva a elegir. Y si no, pues no. Va a llegar alguien mejor que lo va a hacer, porque la gente va a decir, no me serviste, pues me va a servir otra persona. Y te digo que es un proyecto de país porque obviamente se vienen un montón de ahorros, ¿verdad?, de recursos del Estado que se van a reorientar para proyectos que son necesarios para seguir desarrollando este país que ya cambió, pero necesita más recursos de otras carteras del Estado y incluso de otros órganos del mismo que digamos que estaban mal enfocados, y uno es la Asamblea Legislativa. Entonces es por eso que nosotros dimos ese apoyo. Ahora con la inscripción a Nuevas Ideas también nosotros sabemos de que obviamente vamos, en el caso, vuelvo y repito, en Sonsonate, vamos por un espacio menos. Ok. Alex, en ese mismo sentido, pues me piden una pausa comercial. Someterse a un proceso transparente, conscientes en ello. Y segundo, sobre ese proceso de votación, que obviamente encierra las preguntas que bien decía Mauricio, que en su momento surgen en el debate. Bueno, ¿se han dado cuenta de lo que resulta o de las implicaciones que tiene bajar el número de diputados? Vamos a hablar de eso y conocer tu opinión al respecto. Son las 7:34. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con Catherine Alexia Rivas. ¿Ah? Así, ¿verdad? Y así parece en la... Arriba aparecen en las internas seguramente. Sí. Así que si no me encuentran como Alexia, voy a estar como Catherine. Diputada de Nuevas Ideas. Y Mauricio Ortiz, de verdad. Ok, a ver, Alexia. De alguna manera, el impacto de la reforma que se hizo para poder bajar a 60 de 84 diputados que se tenían, trae implicaciones que han tenido muchas, digamos, interpretaciones. Una, por un lado, el tema del ahorro, el tema de la eficiencia, etcétera, etcétera. Pero también el énfasis de los cambios que en su momento los críticos han hecho es que lo que se busca en algún momento es minimizar el impacto del desgaste político a la cual se ha sometido, en este caso, el partido, al de alguna manera ver los problemas que hoy en día se tienen. Esto lo dice la oposición. ¿Qué piensas al respecto? Eso no es cierto, y yo lo resumiría en términos sencillos, en que ahora quien tenga mayor cantidad de votos va a ser quien se va a convertir en esa representación de la gente. Yo he visto de hecho muchos análisis en los cuales algunas personas han intentado explicar a su forma la nueva fórmula que ahora va a existir, y lejos de explicarle a la gente me parece que tienden a confundirlo. Pero para cada salvadoreño que me está escuchando, eso es tan fácil como que quienes tengan más apoyo por quienes ustedes salgan a votar van a ser quienes se van a convertir en los nuevos diputados o a los que ustedes decidan reelegir. Todos estamos dentro de las mismas igualdades, todos estamos dentro de las mismas condiciones, y como parte de eso yo creo que siempre las decisiones que valen la pena son las decisiones difíciles, y en este caso evidentemente hay retos, el camino no ha sido fácil, pero cada decisión que nosotros hemos tomado ha conllevado también al bienestar no de los diputados, no del presidente, no de los alcaldes, sino al bienestar colectivo. Y creo que estas interpretaciones se deben de dar cuestionándonos qué representa para cada diputado haber dado su voto para la reducción de escaños o, en su defecto, para la reducción de, en este caso, las alcaldías. Mauricio acotaba algo muy bueno, y él mencionaba de que si en el pasado le hubieran hecho esta propuesta a los diputados, yo también coincido en que no lo hubieran aceptado. Esta propuesta, de hecho, estuvo en discusión por muchos años. Hay estudios incluso que datan desde el año 2000, 2001, donde se hablaban de proyecciones del año 2021, 2022, donde se consideraba ese nuevo reordenamiento territorial. Pero más allá incluso del voto de los diputados para reducir
los escaños legislativos, creo que también los mismos alcaldes en su momento hubieran presionado a los diputados para que no votaran tampoco por la reducción de las alcaldías. Y eso se contempla en una visión de querer controlar el territorio. Y lo que ocurría en el pasado era de que los activistas políticos estaban dentro de las alcaldías, esos a su vez eran los que hacían campaña con los diputados y por supuesto era más fácil poder entrar a un territorio con una alcaldía que tuviese activistas, que tuviera recursos y que no se gastaran incluso fondos propios para poder incluso reelegirse. En Nuevas Ideas nosotros no hemos pensado en esos intereses individuales, hemos pensado en el interés también, no solo de un ahorro en términos de economía del Estado, sino también de generarle y regresarle a la gente no solo la credibilidad que ahora sí existe dentro de la Asamblea Legislativa, porque era una Asamblea Legislativa que tenía una aprobación de menos de un 3%. Hemos visto en esta última encuesta cómo ya sobrepasamos el 7% de aprobación de la gente, lo vemos en un 70% que la última de la encuesta de la UCA de allá fue creo que 7.4%. Y hemos estado viendo cómo sigue avanzando porque la gente ha visto que los diputados han estado actuando consecuentemente y que también han estado apoyando al presidente. Ahora, creo que esas decisiones que nosotros asumimos también las hemos pensando no solamente en un corto plazo, sino en un largo plazo y que nuestro país ahora sí pueda tener un reordenamiento territorial y yo vuelvo y lo repito, todos estamos en igualdad de condiciones. A ver, Alexia, y también Mauricio, ¿cómo piensan todo proceso de elección interna? No hablo per se del partido, pero casi por lo general, si recogemos un poco la historia de los partidos políticos cuando se someten a elecciones internas, ¿cómo piensan lidiar con esas disputas internas por el tema de liderazgos? De hecho, yo creo que ya se comenzaron a ver algunos el fin de semana, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien fácil. El mismo presidente Ernesto Castro lo decía, ¿verdad? Acá quien tenga agendas personales, ellos mismos pues van a ser, digamos que sacados de las contiendas por la misma gente que está afiliada a nuestro partido en este momento. Eso siempre va a existir, como lo decías tú, en cualquier partido de cualquier del país del mundo, entonces no lo puedes evitar. Pero realmente nosotros ahora, los salvadoreños necesitan personas y funcionarios públicos que representen un ideal y una visión de país, consecuentemente a lo que nosotros hemos venido realizando, obviamente, de la Asamblea Legislativa, en darle la gobernabilidad al presidente. Aquellas personas, el mismo presidente Ernesto Castro lo decía, que tienen agendas personales o las personas que son corruptas, no van a cambiar. Habló de aquellos de la quinta, digamos... columna o algo así, sí, claro, los caballos de Troya. Los caballos de Troya, exactamente. Entonces, caballos de Troya, ¿no? Nosotros mismos, de hecho, hemos denunciado dentro de nuestro partido funcionarios públicos actualmente que han cometido actos de corrupción y no solo los hemos denunciado. Ustedes saben dónde está en este momento. Hay algunos que están siendo ya juzgados por la fiscalía, incluso, exdiputados, si le podemos decir así, porque ya, ellos ya tienen... Entonces, incluso nosotros en Sonsonate hemos también denunciado pues, un par de alcaldes. Hace poco yo denuncié al alcalde de Acajutla, por ejemplo, ¿verdad? Que estaba teniendo algunos actos de corrupción, no correspondía sus obras o sus hechos a los proyectos que la gente necesitaba. Entonces, nosotros mismos lo hemos realizado y a eso es lo que se refiere el presidente. A ver, Alexia, ¿hay división? No hay división. Lo que existe en Nuevas Ideas es un proceso totalmente democrático donde quien quiera participar lo va a poder hacer. Nosotros tenemos el mayor ejemplo de liderazgo y es el presidente Nayib Bukele. Tenemos la mayor figura también de esa representación y confianza que la gente ha dado y creo que tomando en cuenta esos aspectos, lo único que nosotros tenemos que hacer es comportarnos a la altura, es comportarnos dentro de un proceso en el cual creo que como diputados también debemos de dar el ejemplo de no solamente fomentar la unión dentro de nuestro partido, sino que saber que vamos a seguir respetando cada decisión que las bases tengan, tanto el diputado Mauricio Ortiz como esa servidora, y estoy segura todos de mis colegas diputados, incluso los que quieran participar, yo desde ya los felicito, espero que gane el mejor, se van a respetar las decisiones como siempre se han hecho y por supuesto que ahora por primera vez también los salvadoreños en el exterior van a poder ser parte de estos procesos, incluso los que han querido postularse a un cargo de elección popular lo han podido hacer, el sistema está habilitado y seguirá habilitando, esperando a cada ciudadano que quiera ser parte de este proceso. Tenemos el partido más grande en la historia de nuestro país y realmente yo me siento muy orgullosa de pertenecer a un partido
donde no solamente se fomenta incluso el hecho de tener opiniones encontradas, el debate abierto, donde se respeta la pluralidad de pensamientos, y creo que eso es parte de la esencia de Nuevas Ideas. Nosotros, además de tener al partido político de Nuevas Ideas, también tenemos al movimiento de Nuevas Ideas, un movimiento que al final convirtió al partido en lo que ahora tenemos, pero no podemos dejar de lado que hay personas que siguen en el movimiento, hay personas que están en el movimiento, que incluso son voces fuertes al interior de nuestro partido, que en algunas ocasiones van a tener algún tipo de discrepancias incluso dentro de las decisiones que como diputados podemos tomar, pero yo siempre lo he dicho, lo más importante es no perder el rumbo, lo más importante es tener la cercanía con la gente, porque eso es lo único que nos permite poder tener las conversaciones, poder dialogar, poderles explicar las razones por las cuales en algún momento se toman determinadas decisiones, y la verdad es que siempre funciona. Ok, si es así, retomando tu planteamiento, ¿qué piensas entonces de esos caballos de Troya que mencionaba el presidente Ernesto Castro en su alusión en el evento? En este corto periodo que yo tengo de estar en la Asamblea Legislativa, he podido ver que cada uno de los caballos de Troya se van depurando por sí mismos. En algún momento ellos deciden incluso salirse dentro de las filas de Nuevas Ideas, pasan a ser parte de la misma oposición. Lo hemos visto con algunos pseudoanalistas que ahora están intentando nuevamente correr incluso ya por otros partidos políticos porque en Nuevas Ideas no tuvieron cabida, y siempre esto va a ser normal. Yo creo que la importancia de eso es seguir y mantener la visión que tenemos, y es acompañar al presidente Nayib Bukele, continuar dándole gobernabilidad, y que esas transformaciones que nuestro país ha iniciado no pueden retroceder. A ver, Ernesto Castro debe de continuar, bueno, es un proceso de elección que a la hora de instaurar una asamblea legislativa se elige al presidente, pero a criterio de ustedes, ¿debería de continuar si resulta electo? Por supuesto que sí, nosotros le hemos dicho. ¿Como presidente de la asamblea, Ernesto Castro? Sí, claro, es el mejor presidente de la historia de la asamblea legislativa que ha tenido el país, y no lo decimos nosotros, sino que los hechos hablan por sí solos. El liderazgo del presidente Ernesto Castro es clave para marcar el rumbo de esta nueva asamblea legislativa, y nosotros como diputados creo que las decisiones han sido muy acertadas al tomar las del presidente Ernesto Castro, y nosotros vemos en él un gran liderazgo. Definitivamente para nosotros y para las bases no tengo duda también que él es el indicado para seguir con las riendas de la nueva asamblea legislativa, y por supuesto brindándole gobernabilidad al presidente. Sabemos de que él también estuvo a la par del presidente Bukele en los peores momentos, quizás cuando estuvo la pandemia y tuvo que pelear con la vieja asamblea legislativa. Ernesto Castro estaba a la par del presidente Bukele. Entonces creemos de que no hay persona más idónea para que él siga dirigiendo una institución que anteriormente pues era una cuna de ratas y corruptos, y que ahora, como lo decía la diputada Alexia Rivas, tenemos una aprobación de 7 o 70%, un poquito más, y que anteriormente no llegábamos ni siquiera a 1. Bueno, no digo digamos porque no estábamos ahí, pues, pero entonces eso obviamente es por la punta de lanza también bajo el liderazgo del presidente Ernesto Castro. A ver, Elena aseveró así de manera textual, tengo acá en mi guión: los caballos de Troya se están quitando las máscaras, en donde todos aquellos que estaban disfrazados diciendo que apoyan este proyecto, a nuestro partido, que apoyan a nuestro presidente, ahora se están quitando las máscaras, ¿no? Yo he visto constantes de personas que dicen apoyar al presidente Nayib Bukele, pero atacan a los diputados de Nuevas Ideas, o que dicen que apoyan a los diputados de Nuevas Ideas, pero a las espaldas o incluso de frente están con otro tipo de acciones. Y la verdad es que vuelvo y lo repito, cada uno es libre de tomar las decisiones que así lo desee, pero son al final nuestras bases, son al final nuestros afiliados quienes están observando, y por eso yo lo repito y lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad. Cada una de nuestras acciones va a determinar también quiénes somos, hacia dónde vamos y a dónde de verdad estamos, y a quiénes vamos a seguir apoyando. Nosotros hemos demostrado, a pesar de cualquier tipo de presión que han intentado generarnos, a pesar incluso que intentaron torcerle la mano a diputados de Nuevas Ideas, que intentaron comprar la gobernabilidad que ahora existe. Por supuesto, coincido con el diputado Mauricio Ortiz, gracias al liderazgo del presidente Ernesto Castro, que además fue el diputado más votado de Nuevas Ideas en las elecciones pasadas, y por supuesto que es el presidente de la Asamblea Legislativa, que ha sabido guiar a una bancada que muchos decían que iba a ser imposible por el número de diputados poder controlar una Asamblea Legislativa ordenada, una Asamblea Legislativa disciplinada, una Asamblea Legislativa que no se perdiera en el rumbo, porque creo que es fácil al final, después de determinado tiempo,
ir en zigzag o pensar que tú vas a estar respondiendo a algunos intereses o no, y nosotros nos hemos mantenido firmes, y eso es también por el compromiso que tenemos con el presidente Nayib Bukele. A ver, un elemento bien importante es saber qué es lo que a lo largo de este tiempo, y tomando como punto de referencia la encuesta reciente de la Universidad Centroamericana UCA, que pondera, bueno, en este caso el presidente le da una muy buena calificación, creo que anda un 7.3 o 7.4, el caso de la gestión legislativa en términos generales, pero no así en el tema de las alcaldías. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué salen tan bajo la calificación o el aval que la población le da al tema de las alcaldías? Y no hablo directamente porque es en temas generales, ¿no? Pero la mayoría de las alcaldías las tienen ustedes. Ok, quizás yo quiero hacer, bueno, digamos un parámetro o un ejemplo entre la Asamblea Legislativa y las alcaldías. Obviamente nosotros, para que entendamos tal vez, como nueva Asamblea Legislativa estamos bien evaluadas porque obviamente hemos tomado decisiones valientes y acertadas que nunca en la historia del país se habían tomado dentro de este recinto legislativo. Y obviamente como primer órgano del Estado, ahí tomas decisiones que van a transformar el país y que con el Ejecutivo vas trabajando. Y si las enumeramos aquí, pues nos vamos a estar un montón de cosas, pues, pero hay cosas inéditas. ¿Se sienten satisfechos con haber hecho en la Asamblea Legislativa lo que el país necesita? En este momento sí, pero sabemos de que hace falta mucho por hacer. No estamos conformes, ¿verdad? Porque si caemos en el tema de la conformidad puede ser peligroso. Sabemos de que hace falta mucho por hacer, pero sí sabemos muy bien que hemos hecho cosas que nadie, o más, de ser más específico, y en el tema de austeridad, mucho la oposición nos cuestiona sobre el tema del uso de fondos, el uso de grupos de asesores, etcétera. ¿Qué nosotros le dicen? No quitamos los bonos, por ejemplo. Ya no tenemos bonos. Se redujeron el número de equipos que tiene cada diputado. No tenemos vehículos, no nos pagan viáticos para salir del país, como anteriormente lo hacían ellos, ni siquiera para trabajar, sino que se iban a los mundiales a ver partidos. Entonces, la oposición puede decir un montón de cosas, pues, y la gente, incluso que las personas que los invito a que estén bien informadas y que se pueden mal informar con este tipo ya sea de medios de oposición o los mismos diputados de oposición o quienes les rodean, pueden caer en este juego, y es sumamente delicado. Entonces, para terminar la idea, en el caso de las alcaldías, si bien es cierto y hay que hablarlo bien claro, muchos alcaldes no entendieron que esto no era un proyecto personal, y el mismo presidente lo dijo, y está claro. Y yo lo acabo de mencionar hace poco con uno de los alcaldes de Sonsonate. Entonces, nosotros si no lo denunciamos, sería mentirle o fallarle al pueblo salvadoreño. Y entonces, en este momento, ya la población salvadoreña tomó una decisión, cambiar a esos candidatos y poner a uno nuevo. Por nuevas ideas, dice la gente, sí, por nuevas ideas, porque están apoyando nuevas ideas. Creemos de que o llegaron con esa intención, digamos, algunos alcaldes, o en el camino se fueron torciendo, no sé, ¿verdad? Pero creemos de que es el momento, digamos, de poder rectificar algo. El mismo presidente lo decía, en el tema de las auditorías, incluso es mucho más fácil para realizarlo, y también los fondos que se van a ahorrar, que se van a reorientar para proyectos. Alexia, en este mismo sentido, ustedes aprobaron la reducción de los municipios. ¿Esto era lo más conveniente para el país si lo queremos ver bajo ese énfasis de eficientizar y evitar y tener más control en todo esto? Esa es una de las fases que se necesitan para esa modernización que nuestro Estado tanto ha estado exigiendo y necesitando. Y no solo en términos de austeridad, no solamente en el ahorro que el Estado va a tener, sino que aquí también hay algo muy importante, Ernesto, y es que como existen decisiones y responsabilidades colectivas, también existen decisiones personales. Y los candidatos o los alcaldes que la gente ha evaluado mal, ha sido por decisiones personales, ha sido por no buscar la excelencia, y creo que esta es una buena parte para no solamente decirle a la gente que es necesario que ustedes sigan exigiendo la excelencia, la eficacia a los representantes y a los funcionarios que a ustedes mejores les parezcan. Nuevas Ideas no se impone a nadie, de hecho es la libertad de la gente de poder decidir de qué forma o con quiénes ellos se sienten más cómodos, y creo que también nosotros hemos dado los ejemplos. Nuestro partido ha cortado de raíz cada
cada uno de los problemas o indicios de corrupción que se han estado presentando. En otros partidos lo que ocurría era de que llegaban a decirle, no, mira, fíjate que si me das algo, ¿verdad? Yo así voy a decir o no voy a decir. Si no me das nada, pues entonces yo te voy a denunciar. Y todos se convertían en cómplices de un sistema corrupto, de un Estado que estaba secuestrado, de intereses que estaban cooptados. Y ahora en Nuevas Ideas nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, en Soyapango lo hemos visto con cada una de las malas decisiones que se han tomado. Nuestro partido las ha enfrentado y también hemos seguido ese camino, porque nosotros no podemos pararnos por intereses personales. Nuevas Ideas es un proyecto donde converge no solamente la esperanza de millones de salvadoreños, es un proyecto que representa la esencia de cada persona, y eso significa también actuar con transparencia, actuar también con la honestidad que cada uno de los salvadoreños exige y merece. Estas responsabilidades al final, por supuesto que van a pasar factura, y nosotros no estamos para ser tapadera de nadie, no estamos para estar defendiendo a nadie. Aquí cada quien siembra la tumba que también cada uno cosecha, y por eso es muy importante que cada salvadoreño, ahora que van a ser las elecciones internas, no solamente de Nuevas Ideas, sino de otros partidos, sepa elegir bien, porque al final quien tenga la mayor cantidad de votos va a ser quien se va a convertir en el alcalde y por supuesto en el diputado que llegue a la Asamblea Legislativa. En el tema de alcaldes y alcaldías, la oposición cuestionó la ausencia de un debate y consulta pertinente, Alexia. ¿Sí? Mire, fíjese que de hecho yo misma le mencionaba que esta discusión se traía desde hace muchos años. De hecho hay unos análisis que yo perfectamente puedo compartir, porque no los tengo ahorita en la mano, del año 2001, 2003, donde hablaba de proyecciones, incluso el año 2021, donde se hablaba del reagrupamiento que debía de existir en cada uno de los municipios. Y vuelvo y lo repito, no en términos de eficiencia, sino también en cómo se iba a hacer una redistribución de la riqueza nacional, de qué forma íbamos a empezar a llevar desarrollo en municipios que habían estado olvidados, porque la verdad es que ha estado concentrado solamente en casi 2 municipios la riqueza que en nuestro país existe. Ahora lo que se pretende también es poder tener un reordenamiento que obedezca no solamente a intereses de identidad, no solamente a intereses culturales, sino también a intereses que al final promuevan un desarrollo y que por supuesto tengan a su base una sostenibilidad en cada una de la distribución que se pueda tener. El 80% de la riqueza nacional estaba concentrada solamente en Soyapango, Ilopango y algunos municipios de La Libertad. Con lo que ahora nosotros vamos a tener, va a permitir que, por ejemplo, el corredor industrial pueda llevar también beneficios a otros lugares, que la cuenca que ha sido compartida por varios municipios ahora pueda tener a la base también un desarrollo de ejecución que sea ordenado, planificado, y que no pase lo que ahora existe, Ernesto, de que a un alcalde se le inventa hacer una cosa, el otro piensa lo contrario, el otro le dice no lo hagas, el otro piensa que tiene mayores intereses, sino que ahora vamos a tener a una persona tomando decisiones en más municipios, pero siempre sin perder la identidad, sin perder la infraestructura que ya existe y sin perder, por ejemplo, los nombres que ahora se van a convertir nada más en distritos. Mauricio, ya para finalizar, en el mismo sentido, la oposición cuestiona la ausencia del debate a la hora de poder aprobar estas leyes, ¿no? Bueno, ellos siempre dicen lo mismo. Realmente el debate siempre se inicia dentro de las comisiones, pues, ¿verdad? La diputada Alexia Rivas estuvo dentro de esa comisión, se reunieron muchas veces dentro de esa semana, ¿verdad? Obviamente ellos pueden discutir, pueden llegar a las comisiones o dentro del mismo pleno legislativo. Nosotros discutimos con las instituciones que saben del tema, llegaron, ustedes lo pudieron ver. Entonces, lo que pasa es que anteriormente las legislaturas pasadas, y bien lo decía diputada Alexia Rivas, se tardaban años. Y lo peor del caso es que nunca aprobaban nada. Pues ahora nosotros realmente hacemos el trabajo rápidamente, de manera eficiente, para que también los beneficios se lleven pronto al pueblo salvadoreño. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado esta mañana. Y vamos a estar, como siempre, examinando, viendo el curso que sigue todo el proceso de la elección que se va a tener el 9 de julio, ¿no? 9 de julio. 9 de julio próximo. Y poder analizar los alcances que va a tener la participación de cada uno de los que resulte. Así es que les agradezco muchísimo. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo a todos los televidentes que están en sintonía, y de verdad yo aprovecho también el espacio para pedirle a las bases de Nuevas Ideas una vez más su voto de confianza para esta servidora. Feliz día. Gracias también a ti, Mauricio. Gracias. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño y también a la diáspora que está pendiente de esta entrevista. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.